Buenas tardes y bienvenidos al webinar sobre comprensión oral. Como siempre, lo que vamos a hacer es iniciar nuestra sesión. Para ello pondremos nuestra contraseña en nuestro usuario. Una vez dentro, esta vez vamos a dirigir las sesiones que hemos diseñado hacia la comprensión oral. En español, la comprensión oral la vamos a trabajar con un nivel 9 de lectura, donde estaríamos hablando ya tercero, cuarto de primaria, dependiendo del nivel de la clase, ¿vale? Y hemos seleccionado un texto que en principio sería un poquito más complejo de comprender, como es el Quijote, que como todos sabéis es una obra muy conocida, pero que se basa en adaptaciones, y estas adaptaciones pues tienen en ocasiones un vocabulario que no entra dentro del uso habitual de nuestros estudiantes. Como siempre, os presentaremos una actividad previa a la realización de la actividad en sí con los beneficios que conlleva y una actividad posterior de comprensión de toda la actividad. Bueno, primero entramos en el texto y vemos que es, el Don Quijote y los Molinos es una versión adaptada con todas las características que distinguen X de otras aplicaciones, como son estos dibujos animados y la presentación del texto en diferentes formatos. Como nos interesa trabajar la comprensión oral, lo que vamos a hacer aquí a la izquierda es seleccionar simplemente que se nos presente con imágenes. Para ello tenemos que presionar un ratito hasta que vemos que se pone en rojo. Esto lo que significa es que si pasamos las páginas, simplemente tendremos los dibujos. Por tanto, los alumnos no dependerán de su lectura, la lectura del texto para comprender. Otra de las funciones que nos van a interesar a la derecha van a ser la de los auriculares. Esto lo que va a hacer es que directamente se pone en marcha el audio. Por ejemplo, nosotros le daríamos aquí a la derecha en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿De acuerdo? Y se procedería a la lectura oralizada del texto. Entonces se podría trabajar directamente la comprensión oral. Estos textos, como veréis, están grabados a una velocidad lectora normal y totalmente adecuada para facilitar la comprensión. Estamos hablando de un nivel de tercero o cuarto de primaria, donde la destreza lectora ya debe ser ya debe estar casi conseguida. En los textos de primer, segundo y tercer nivel se presenta también una lectura silabeada para facilitar el acceso léxico y la comprensión lectora. Como nos vamos a dirigir a lectores en principio que ya deberían ser hábiles, pues hemos seleccionado una velocidad de lectura que también es adecuada a este ritmo. Bueno, la actividad principal que os voy a señalar, por donde vamos a comenzar, sí que vamos a tener el texto y el dibujo. En un principio, la actividad previa que os propongo es que en cada una de las páginas seleccionemos términos clave para que los niños puedan hacer una composición una actualización, digamos, de los contenidos que va a presentar el texto. Sabéis que en los últimos estudios sobre comprensión lectora se ha demostrado que cuanta mayor preactivación de los semas y de los términos que están relacionados con los contenidos que va a desarrollar el texto, mejor porcentaje de comprensión lectora se alcanza. Entonces, por ejemplo, de cada una de las páginas, yo les diría, lo que hemos llevado a cabo es decirle a los alumnos que les vamos a poner algunas palabras y que ellos piensen de qué puede ir el texto, que vayamos a hacer anticipaciones. Por ejemplo, Un hombre. si nosotros damos doble clic sobre las palabras que nos interesan, automáticamente el locutor las narra. Entonces, aquí diríamos un hombre. Le gustaban muchísimo los libros de caballería. ¿De acuerdo?
Y diríamos, de momento tenemos un hombre que le gustan los libros de caballerías y De tanto leer, se olvidó de todo, seguiríamos, por ejemplo, con la siguiente. vendió parte de sus tierras y llenó su casa con todos los libros que pudo encontrar. Y aquí trabajaríamos un poquito la significación de qué tiene que ver vender sus tierras y llenar su casa con los libros, para que de este modo los niños pudieran establecer relaciones y que piensen cómo pudo ser eso, ¿vale? Dejando abierta la puerta a la creatividad. Bueno, pues haríamos esto con con todas las páginas, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, Los campos de Castilla, preguntaríamos qué es Castilla, si saben dónde se sitúa, qué relación tiene un campo y diremos esto. molinos de viento, Y lo mismo, ¿por qué es importante trabajar este léxico? Bueno, pues dependiendo de la zona de España donde estéis, los molinos de viento son una cuestión que os podrá parecer más cercana o no. Entonces, pensamos que es un molino de viento, pensamos qué forma tiene y después le ponemos la siguiente palabra. unos terribles gigantes, Y vamos estableciendo analogías de manera que cuando el niño se tenga que enfrentar al texto, pues ya pueda comprender mejor estas cuestiones. Esta sería la actividad que proponemos de una manera previa. Con estos 4 elementos ya se puede seguir un poquito la temática del texto y ahora ya vendría la narración total. En el texto podríamos dejar a los niños, o sea, se pueden hacer diferentes cuestiones. Una sería que ellos realizaran la lectura, bueno, que realizaran la lectura comprensiva, es decir, que mediante la narración se pusieran unos auriculares para que cada uno pudiera ir a su ritmo y simplemente, como hemos dicho antes, bloqueando con la imagen, pudieran seguir. También se puede hacer en voz alta, o sea, el docente lo puede poner en voz alta para todo el mundo y bloquear las imágenes. Si damos la opción individualizada de las imágenes, una de las cuestiones que podemos hacer es que tras oír cada página, los niños puedan hacer un dibujo y entonces podremos trabajar después, de forma posterior, el dibujo que los niños hayan realizado de lo que han comprendido en esa página y comparar con el dibujo que aparece. Por ejemplo, el que os he enseñado, voy a él, de los molinos. Disculpad, este. Pues tendríamos que ver si cuando ellos hablan de molinos de viento y de unos terribles gigantes, sería muy interesante, y de hecho os lo recomiendo porque lo hemos hecho y es muy divertido, que comprobar los dibujos que ellos hacen y contrastar con el dibujo que ofrece X y después ir indagando en todas las cuestiones de qué ha faltado, por qué le habéis dado importancia a esto, porque dentro de las relaciones que los niños destacan en sus dibujos se pueden rastrear las relaciones intratextuales que aparecen en el texto. Entonces es muy importante explorar en esa dirección. Y bueno, por ejemplo, al final cuando lucha también es otro de los momentos que es muy divertido. Esto lo hemos trabajado en formato cómic y de verdad ha sido muy dinámico y muy beneficioso para la comprensión lectora. y clavó la lanza en el aspa del primer molino. Pero el viento la movió con tanta fuerza que rompió la lanza en 1000 pedazos. Y la actividad final que os propongo sería, bien a través de los dibujos que cada niño haya ido dibujando, podemos comparar dibujo con dibujo y podemos también comparar ya con el texto escrito. Cuestiones muy importantes que se puede trabajar la comprensión oral con el texto escrito. Pues podemos ver qué cuestiones han faltado. Por ejemplo, es muy importante que nosotros, por ejemplo, vamos a leer y clavó la lanza en el aspa del primer molino.
Pero el viento. Pero, ¿ese pero qué función tiene? ¿Eso que nos está indicando? Pues se puede trabajar de forma oral las relaciones intratextuales que se van estableciendo y ver si en el primer esbozo de comprensión oral los niños habían adentrado tanto en la textualidad. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque al trabajar todas las capas de profundidad que tiene la comprensión lectora, si nosotros lo dejamos en una primera lectura y ya está, los niños lógicamente pues, se quedan con la temática pero no llegan a inferir todas las relaciones que tiene un texto. Cuando nosotros trabajamos una actividad previa, cuando estamos trabajando en profundidad la actividad y después cuando les ofrecemos un nivel superior de reflexión, en todas estas capas de comprensión vamos profundizando y ya pasamos solo de la temática a pasar a comprender la superestructura narrativa. Y esto es clave porque la superestructura narrativa es la base sobre la cual construimos todas nuestras narraciones, ya sean nuestras vivencias orales o en la parte escolar. Bueno, pues espero que os haya interesado, que os haya resultado útil y nos vemos el próximo día.